Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, qué bueno que esté con nosotros en este programa que transmitimos como siempre, pues desde la mañana. Nos toca en viernes, gracias a Dios que es viernes. Y esto es Diálogos y Contrastes. Viernes, las semanas se van yendo, pues ya sabe, de volada. Y estamos a viernes 6 de abril del año 2018. Saludamos por supuesto a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la 92.9 de frecuencia modulada, como también en todo lo que es el Estado y la República Mexicana a través de www.amormio929fm.com. Y bien, como es una costumbre en esta mesa de análisis, debate, discusión, tenemos temas interesantes que viernes a viernes pues les estamos llevando a cabo en relación pues a lo que es prácticamente un aspecto toral dentro de lo que es el Círculo Rojo en cuestiones de política interna, política que involucra mucho al municipio de Ensenada como también al Estado y que trae un pegue o un arco o un reflejo en lo que es la República Mexicana. Le voy a proporcionar el número telefónico para que usted también se pueda comunicar con nosotros a través de mensajes de texto, como también a través de WhatsApp. Tome usted nota, es el 646-111-7858. Le repito, 646-111-7858. El tema de esta mesa, pues es obligado. Este asunto de las declaraciones, que no nada más pasaron a ser declaraciones emitidas a través de las redes sociales, concretamente en el Twitter, por parte del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, acerca de mandar a efectivos de la Guardia Nacional a todo lo que es la línea fronteriza, la zona sur de su territorio, la zona sur de la Unión Americana, que comprende por supuesto pues nuestra frontera norte, prácticamente lo que se diría militarizar lamentablemente la frontera, que de alguna forma pues fue y los agarraron, como quien dice, pues en descubierto, los agarraron desprevenidos a las autoridades federales mexicanas. Nunca se habían imaginado quizá que Donald Trump saldría con estas cosas. Esto ha causado una gran reacción, incluso al interior de lo que es la Unión Americana, como también, pues, no es para menos, en todos los mexicanos. De ese tema vamos a hablar acerca, primeramente, de las razones que se conocen a través de los medios de comunicación, donde se ha reflejado cuál es el objetivo de militarizar la zona fronteriza, la zona sur de los Estados Unidos. Y posteriormente también estaremos analizando el aspecto de la reacción por parte del gobierno federal, la reacción por parte de todos los ciudadanos en su conjunto, del Estado mexicano, de algo que, pues sí, esto no es nuevo, obviamente, en México, de que se haya militarizado la frontera. Hay ejemplos, hay casos en la historia de México, por supuesto, pero han sido en condiciones totalmente diferentes y no en aspectos nada más de un capricho o un berrinche de un presidente que pues está obrando por ocurrencia, por impulso, y que estaremos precisamente platicando al respecto. Como le vuelvo a repetir, usted puede ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp 111-7858 con 646, que es el área de Ensenada. Vamos a empezar primeramente dándoles a conocer los detalles de las declaraciones, estas declaraciones que han sido, concretamente,
pues la parte dura, la parte informativa. Tenemos precisamente la primera declaración en donde en una nota periodística el presidente de los Estados Unidos acciona esta determinación ejecutiva y que de alguna forma fue la primera, vamos a decir que es el preámbulo de esta situación, de este conflicto, podríamos llamarlo así, o de esta crisis, sumada a las demás crisis que se tienen en torno a la relación bilateral de Estados Unidos con México, y este sería el inicio. Vamos a escuchar esta nota. El gobierno estadounidense movilizará a la Guardia Nacional en la frontera con México para frenar la entrada ilegal de inmigrantes. La medida fue anunciada tras el rechazo del presidente Donald Trump a una caravana de cientos de migrantes centroamericanos en territorio mexicano, que buscaba llegar a la frontera con Estados Unidos. Esperamos que el despliegue comience inmediatamente. Continuaré teniendo conversaciones con los gobernadores hoy. Como saben, se ha hecho a través de un memorando de acuerdo, así que estamos trabajando a toda prisa para eso. El anuncio sobre el despliegue de la Guardia Nacional se formuló después de que los responsables del llamado Vía Crucis Migrante informaran que el grupo terminará su marcha en Ciudad de México, desistiendo de llegar a la frontera. Decenas de centroamericanos que viajan en la caravana, detenida desde el fin de semana en el sureño estado de Oaxaca, se preparan para seguir por su cuenta el recorrido, algunos de ellos con visas para transitar por México durante 30 días. A los que quieren buscar refugio en México también se les da un plazo de 30 días para iniciar el trámite. Pero como lo que tiene Donald Trump, yo no solo llegaré a Tijuana o la parte donde llegue y me voy a quedar trabajando un tiempo porque ahorita como están las cosas todo el mundo se va a ir a entregar y no sé, pienso muchas cosas. El Vía Crucis Migrante se realiza cada año desde 2007 para hacer visible el drama de los migrantes. En esta ocasión el 80% de los que integran la caravana son hondureños y el resto salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Bueno, ahí tiene usted las declaraciones, estas acciones ejecutivas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto se deriva de una caravana que se denomina prácticamente el Vía Crucis migratorio o Vía Crucis de un grupo de personas que están transitando a través de lo que es el territorio nacional y que Donald Trump de alguna u otra manera solicitó al gobierno federal mexicano que detuviera la caravana. Una situación de la cual pues por supuesto en opinión precisamente de muchos analistas, esto es una situación inconcebible. No puede un presidente de otra nación exigirle a otro país qué es lo que tiene que hacer dentro de su territorio propiamente, ¿sí? Intervenir en las decisiones de lo que es propiamente y que competen al gobierno mexicano por cuestiones incluso de carácter humanitario. Este hecho, quiero decirle, de esta caravana no es la primera vez que ocurre. Recordará usted que hace poco, incluso nosotros lo vivimos aquí en Baja California, relacionado precisamente al flujo migratorio de haitianos que por razones de carácter humanitario se trasladaron, cruzaron todo el territorio nacional para llegar a la frontera de Estados Unidos con México y solicitar a las autoridades de migración de los Estados Unidos una solicitud de derecho a permanecer en territorio norteamericano por asilo político. Esto, recordará usted, fue en la administración de Barack Obama. Muchos de ellos pues estaban lógicamente en espera de que se diera este trámite. Muchos se asentaron, por supuesto, en casi la gran mayoría, pues quiero decirle, aquí en Baja California, de los cuales muchos incluso se quedaron. Esta parte se dio derivó en una parte de transición en donde, pues lógicamente, la administración de Obama terminó
y lo que nadie se imaginó que iba a entrar precisamente a ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A partir de ahí, con sus políticas anti-inmigrantes, pues muchos que solicitaban como calidad de refugiados, como calidad de perseguidos políticos incluso, desistieron el estar en territorio norteamericano y muchos regresaron a su lugar de origen, como otros se asentaron en territorio mexicano. Pero aquí, esta caravana derivó en una situación que precisamente después del corte estaremos comentando con ustedes. Volvemos. No, todavía no termina. Hay más, se acaba cuando se acaba, dice el dicho cuando estamos en el béisbol. Hemos dado los antecedentes prácticamente de la determinación del gobierno de los Estados Unidos acerca de por qué militarizar la zona fronteriza. Ahora vamos a hablar a qué obedece esta razón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que implica? ¿En qué consiste esta militarización? Muchos han pensado que estarían los soldados a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos armados con tanquetas, con misiles y todas estas cosas. Obvio, este tipo de arrebatos que son muy comunes en este señor, que es un showman, un entertainer. Recordará usted que siempre ha sido así. Es hábil para el talk show, para hacer este tipo de fantocherías, que de alguna forma lamentablemente pues llegó a ser presidente de los Estados Unidos, enconó a los norteamericanos, propiamente a los ciudadanos estadounidenses, dividió. Y pues con esta figura tan anacrónica del aspecto de las elecciones en Estados Unidos, pues llegó a votar. Llegó a votar no tanto por la popularidad, porque a final de cuentas Hillary Clinton fue la que en popularidad fue la que le venció. Pero en este tipo, como yo le comentaba, de cuestiones anacrónicas, obsoletas, que se manejan en la determinación de las elecciones en los Estados Unidos, pues llegó este señor, llegó con el poder, este junior, porque a final de cuentas es un junior, un ñoño, una persona inculta, ignorante, insensible, prepotente, y pues ahí lo tiene. ¿En qué consiste esto? Después de todo esta parafernalia de estar emitiendo sus twitters, de pedirle a Peña Nieto que no pase la caravana, el Vía Crucis de esta caravana de centroamericanos, que estamos hablando de más de 1,000 centroamericanos que lo conforman personas de, ¿qué le diré?, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Pues no se le hizo caso, por decirlo de esta forma. ¿Y tú quién eres para decir qué es lo que yo tengo que hacer en mi casa? Si la casa está tirada, ¿qué te importa, no? Ocúpate de tu casa, que bien necesitas cortar el pasto. Y bueno, ante esta situación negativa y esta presión, que detrás de todo esto no es un asunto que realmente sea la cuestión de migración, de que si no detienes a este flujo migratorio que está cruzando, porque tú lo estás fomentando, estás tú fomentando el cruce de estos ciudadanos, de estas personas que van directamente hacia mi territorio, pues entonces, y como no está el muro, pues te voy a poner medidas coercitivas a través del ejército. Y en ese sentido, después de esta situación tan absurda, pues todo el equipo de Estados Unidos, del Poder Ejecutivo, pues trató de componer toda esta situación, porque ¿cómo va usted a movilizar todo el ejército? Está usted prácticamente generando una tensión, una innecesaria, un conflicto que puede llegar a ser una escalada de conflicto bélico. Esto no estamos jugando los soldaditos. El convocar a la Guardia Nacional, pues no es cualquier cosa. Y es obvio, el problema en México es que hubo un vacío
de declaración por parte del Ejecutivo de tomar la iniciativa de decir en el momento que se dieron este tipo de declaraciones, pues no, te vas para atrás, no vamos a permitirlo, no vamos a permitir ningún insulto, ni vamos a permitir que hagas algo al respecto. Obvio, tenemos a un secretario de Relaciones Exteriores, pues que no ha hecho bien su trabajo. Y pues mientras estaba analizando el equipo de asesores de Peña Nieto, toda esta circunstancia se fue creciendo como una bola de nieve. Tuvieron que ser los norteamericanos en determinar, ¿saben qué? Esto no puede ser. Vamos nosotros a tratar de suavizar esta circunstancia. Vamos a decir que ellos van a ser, la Guardia Nacional va a estar a lo largo de todo lo que es la frontera norte, la frontera sur para ellos, frontera norte para nosotros, para suavizar las cosas, van a coadyuvar con la autoridad migratoria para no permitir que entren de manera ilegal personas al territorio norteamericano. Pero el daño ya se hizo. El daño ya se hizo, ¿por qué? Porque fue una afrenta ante el gobierno federal, y el gobierno federal hubo una respuesta tardía que apenas el día de ayer el presidente Peña Nieto emitió a través de en red nacional, a través de un video que se distribuyó en todos los medios de comunicación, y que pues obvio, Videgaray, ¿dónde está? ¿Cuál fue el trabajo, ese trabajo fino, diplomático y sobre todo el embajador de México en los Estados Unidos? Pues ahí obviamente pues hubo un gran vacío de actuación por parte del gobierno mexicano. Y tuvieron que cambiar, vamos a decir que tuvieron que corregir la plana, como siempre ocurre, los gringos. Y en ese sentido tenemos una información, una nota en donde se deriva y dan la explicación de cuál es la estrategia, la táctica de movilizar a soldados a territorio, vamos a decir, colindante con la frontera sur, obviamente, nuestra frontera norte, y que nos pega a razón de lo que ya habíamos nosotros explicado, a una estrategia intimidatoria por parte del Ejecutivo de los Estados Unidos. Escuchemos. Estados Unidos anunció que pretende desplegar entre 2.000 y 4.000 integrantes de la Guardia Nacional en la frontera con México, y que es probable que permanezcan ahí hasta que se construya el muro. El Pentágono informó más temprano que los detalles serían coordinados entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió a la escalada de tensiones sobre migración y seguridad con la administración de Donald Trump. El Senado de la República, de manera unánime, condenó ayer las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados. Donald Trump enfureció porque el gobierno mexicano permitió el paso del Viacrucis Migrante, una caravana integrada por unos 1,000 centroamericanos quienes buscaban llegar a Estados Unidos para pedir asilo, y que se realiza desde 2010 para mostrar las peripecias por las que pasan los migrantes. Hay una sobrereacción enviando militares a la frontera, pero no es algo nuevo. Bush envió militares a la frontera, Obama lo hizo. Creo que cada presidente ha hecho esto, excepto que Donald Trump lo ha hecho un problema enorme. La caravana que desistió de llegar a la frontera se dirigía el jueves del sureño estado de Oaxaca a Puebla, en el centro del país, donde los esperan abogados para asesorarlos sobre la posibilidad de pedir asilo en México o en Estados Unidos. El movimiento terminará en la capital mexicana, aunque por separado algunos seguirán su camino hasta la frontera. Trump acusó a México de no tomar medidas para frenar el flujo de indocumentados y amenazó con retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si el gobierno de Peña Nieto no detiene a los migrantes. Y bueno, esta actitud pendenciera, amenazante por parte del Ejecutivo de los Estados Unidos no obedece tanto al flujo migratorio o a esta caravana que se autodenominó Viacrucis Migratorio. Va más allá, va del problema interno de la falta de popularidad del propio Donald Trump, de que ya no está encontrando el apoyo, incluso ni siquiera de sus propios partidarios, los mismos republicanos que apoyaron su candidatura. Hay cuestiones, ha habido renuncias, ha habido una crisis al interior de la Casa Blanca.
Por consiguiente, el señor necesita buscar elevar su popularidad como un buen artífice, como las luchas libres, de cómo llevar a generar esos impactos para tener más popularidad. Su estrategia, de alguna u otra manera, obedece a la mediatización, y que de alguna u otra forma le ha funcionado. Tan le ha funcionado que desafortunadamente esto también ha pegado a los mercados financieros. Él podrá hacer lo que se le pegue la gana con su país, a fin de cabo, pues allá ellos, ¿no? Lamentablemente, pues una pequeña gripe en Estados Unidos es para nosotros en el aspecto de los mercados financieros, pues es una pulmonía. El problema es el oficio político, y de cara a las elecciones que estamos ya pasando, estamos ya conformando en lo que refleja el esquema geopolítico que debe de considerar cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República, y no nada más en cuestiones de declaración, en hacer las famosas declaraciones de que no vamos a permitir que Donald Trump se entrometa con los asuntos que es de injerencia que de los mexicanos y los derechos de los mexicanos, que a la postre, haciendo un paréntesis, pues todos los candidatos, por supuesto, estuvieron a favor, y obvio, todos, independientemente de estar pegándole a Peña Nieto, pues apoyaron lo que él declaró en Red Nacional. Aquí lo que hay que ver qué es lo que va a pasar, qué va a pasar más adelante. Por lo pronto, esta caravana desistió de su intentona de llegar a los Estados Unidos, y ya se retira por sus medios. Incluso se desbalagaron propiamente, no se regresaron en su conjunto. Podemos pensar que hubo por ahí un oficio por parte de la Secretaría de Gobernación, ahí un poco discreto, ¿verdad? Decir, ¿saben qué? Pues vamos a bajarle de volumen a las rayitas, porque definitivamente esto no nos está trayendo, nos está perjudicando, y por consiguiente pues no les vamos a poder autorizar el tránsito hacia el territorio norteamericano, porque a final de cuentas el propósito era llegar a la capital de la República Mexicana para hacer las gestiones necesarias y poder continuar con su recorrido, en la inteligencia de que el gobierno norteamericano les pudiera dar ciertas garantías para considerarlo como un estatus como refugiados políticos o perseguidos políticos. Pero ante las amenazas veladas por parte de Donald Trump, pues desistieron, y esa es la situación. Sin embargo, aun cuando ya este oficio, que es un oficio, vamos a considerarlo de tipo bajo, pues esto no se dio en el campo de la diplomacia, se dio a través, abajo de la mesa, es un oficio de minería, de minero, ¿sí? De catacumbas, de llegar con los líderes de este movimiento y decir, personal del gobierno federal, pues vamos a platicar, vamos a ver de qué manera ya le bajan a esto, y parar lo que de alguna manera le molesta a Donald Trump. Eso es lo que se especula, no es que sea una realidad, pero esto en la historia siempre se ha dado. Aquí la gran pregunta, y lo dejamos a la consideración de ustedes, gentiles radioescuchas, ¿qué va a pasar? El gobierno norteamericano va a tomar la iniciativa para retirar el flujo de personas con la intención de escalar el territorio nacional para llegar al famoso sueño americano. Lo más importante es saber qué va a pasar con todo ese contingente de la Guardia Nacional. No es propiamente, hay que definirlo y hay que ser precisos, la Guardia Nacional es una reserva de los Estados Unidos, y no estamos hablando que son Marines. No son soldados, no es la Army, ni son los Marines, y no iban a ir armados. Ya inmediatamente el gobierno norteamericano, por tratar de bajarle un poco las rayas, como yo le decía, al volumen que ocasionó a esta tensión tan innecesaria, tan pendenciera, tan de jueguito de niño ñoño que hizo Donald Trump, pues
obviamente el Pentágono dijo, ¿sabes qué? No nos pongas de carne de cañón, nosotros no vamos a jugar contigo tus jueguitos de tuitero resentido, porque no se te está dando los alcances en los apoyos, tanto en el Senado de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, está teniendo fuertes problemas en la autorización, sobre todo de esto que ha sido uno de sus sueños y que fue parte del proyecto de campaña del famoso muro. Y otras cosas. Ha habido, pues incluso en varios estados de la Unión Americana han rechazado totalmente las iniciativas por parte de esta intentona de Donald Trump de decir se acabaron los migrantes, cuando hay que reconocer que Estados Unidos se forjó, se construyó, se consolidó a través precisamente de personas que llegaron de muchas partes del mundo. Estados Unidos es Estados Unidos por la migración a lo largo de su historia, y por supuesto este señor la desconoce. ¿Por qué? Pues porque es un ignorante. Pero aquí no es lo importante que le vaya a pasar a este señor, si se vaya a regresar a seguir construyendo sus edificios. Recuerde que aquí fracasó en Baja California y en Baja California Sur a poner unos desarrollos ahí inmobiliarios. Se enfrentó con ciertas situaciones en las cuales pues no prosperó, ha fracasado en sus negocios, ha sido un junior que simplemente pues hijo del privilegio, pero que pues le ha gustado, como lo hemos estado comentando a lo largo incluso de los espacios informativos, le ha gustado mucho esto, es ser el entertainer, le gusta a la gente, y lamentablemente a un común denominador de los estadounidenses le gusta el show. Pero pues bueno, que se queden con su show. Pero ¿qué pasa con la parte mexicana? Aquí ha faltado un poco más de determinación. Y bueno, hasta que ya salió Enrique Peña Nieto a hacer este tipo de declaraciones a nivel nacional, en cadena nacional, tardías, porque esto empezó hace 4 días. No puede haberse demorado. ¿Y dónde está Videgaray? ¿Y dónde están los demás diplomáticos? ¿Dónde está el oficio que debería de haber sido el que pudiera haber orquestado vamos a decir, el que se atenuara todo este tipo de situaciones? No hubo trabajo profesional por parte del servicio diplomático mexicano. La pregunta, insisto, va a ser, ¿y qué va a pasar con la Guardia Nacional? ¿Va a estar ahí supuestamente coadyuvando? ¿O vamos a tener nuevos ejemplos y equipos de medidas represoras en contra de cualquiera de los migrantes que quieran cruzar hacia los Estados Unidos? Y usted bien lo sabe, la gran mayoría son los mexicanos. Hay un porcentaje alto de mexicanos que quieren seguir pensando que sigue existiendo el sueño americano. Y de verdad, como reflexión, antes ya prácticamente de terminar este espacio informativo, que nos queda 1 minuto, de este análisis, ¿para qué se van? ¿Por qué no se quedan en su casa? ¿Por qué no se quedan en el lugar donde los vio nacer? ¿Para qué van a pasar humillaciones? ¿Para qué se van a denigrar ante este tipo de situaciones? Pues podrán comer poco, a lo mejor no les alcanza con un plato de frijoles, pero quiero decirle algo. Los mexicanos, si nada más tenemos un plato de frijoles, alcanza para dividirlo entre 3. Yo agradezco la atención dispensada. Nuestros compañeros, pues como ustedes saben, los que conforman esta mesa de análisis, pues se encuentran precisamente ocupados en sus tareas profesionales. Sin embargo, el próximo viernes estarán con nosotros para un tema más acerca de discutir, dialogar, reflexionar y hacer contrastes con ustedes. Soy Héctor Polo y gracias por su atención. Buenos días.